Muy buenos días, mis hermanos y hermanas. La alegría en nuestro corazón por una razón muy especial, vernos de nuevo, compartir como siempre la enseñanza de la palabra de Dios y reafirmar nuestra esperanza y convicción de que todo será cada día mejor si así lo quiere Dios. Me alegra mucho poder contactarme con todos y todas en esta mañana y espero en el Señor de que esa reflexión sea de edificación para todos. Espero que estén bien de salud, que continúen ustedes el deseo de seguir invirtiendo un ratito de tiempo para compartir estas reflexiones pastorales y espero realmente de que sean de bendición para sus vidas. Bien, tenemos hoy la posibilidad de inaugurar como el primer domingo del mes de septiembre. El mes de septiembre es un mes muy importante en nuestro país y en nuestras costumbres como personas, como ciudadanos costarricenses y como cristianos evangélicos, porque tiene ese triple significado. Septiembre es, por un lado, el mes de la patria, por excelencia, y nos permite la posibilidad de volver a reflexionar sobre nuestras convicciones como costarricenses, nuestros valores como costarricenses y todo lo que tenemos como ciudadanos de nuestro país que aportar al mejoramiento cada día de nuestra sociedad. Pero también septiembre es el mes tradicional por excelencia para los cristianos, porque septiembre está denominado como el mes de la Biblia, en donde normalmente tenemos algunas reflexiones que están alrededor de la importancia de las escrituras sagradas para nosotros, como seguidores y seguidoras de Jesús. Pero hay otro aspecto también que septiembre tiene, que es muy bonito, y es que en septiembre se celebra el mes de los niños y las niñas, el 9 de septiembre. Y entonces es una motivación más para no olvidar que este mes tiene significados profundos para nosotros. Precisamente por ese significado tripartita del mes de septiembre, es que quiero hoy como primer domingo abrir un espacio de reflexión que de alguna manera conecte esos tres significados. Y tiene que ver con la celebración del Día del Niño, ¿verdad? Y el Día del Niño, que es el próximo 9 de septiembre, nos deja a nosotros de nuevo el desafío de la educación de nuestros hijos, de una educación que sin duda tiene que ir más allá de la sola instrucción religiosa, es una educación para la vida. Y ahí es donde yo quiero centrar esta reflexión en este domingo. Y como es mi costumbre, al final y al cabo, siempre tratamos de poner todas nuestras reflexiones en el marco referencial de la enseñanza de la Biblia. Hoy también lo vamos a hacer leyendo la Biblia en aquello que está bien relacionado con la educación de los hijos. Y nos vamos a preguntar, ¿y cuál es la clase de educación que hoy tenemos que preocuparnos por darle a nuestros hijos? ¿Cómo hacer de nuestros hijos no solamente buenos cristianos, sino buenos ciudadanos, buenas personas, buenos profesionales, buenos obreros y obreras que aporten beneficiosamente al enriquecimiento de nuestra comunidad cristiana y de nuestra comunidad como ciudadanos costarricenses? Y quiero sacar a colación pasajes clásicos de la Escritura, que a ustedes no les van a extrañar porque nos movemos en ellos muy a menudo.
pero que tal vez valga la oportunidad para reexplicarlos un poquito de nuevo y profundizar en sus enseñanzas. En la Biblia, cuando se habla de lo que es la formación de nuestros hijos, está un texto clásico en el libro de los Proverbios, en donde dice de la siguiente manera: instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará, dice la nueva versión internacional. Bien, instruye al niño en el camino correcto. En el contexto que este pasaje de Proverbios emerge, instruir a los niños en el camino correcto es simple y llanamente instruirlos en el marco de la religiosidad israelita. Instruir a los niños en las enseñanzas de la ley y de los profetas. En ese sentido, es que el texto está conformado, y es lo que se llama el pasaje de la sabiduría, que es una sabiduría popular, pero con un alto contenido religioso también. No obstante, no se circunscribe solamente a la nación israelita, o sea, los dichos de la sabiduría, como se les llama también, eran muy propios de Egipto y Mesopotamia, en donde se hablaba de esto en las calles, y todos estos dichos eran propios de la educación práctica de los hijos. Ahora, si para aquel momento instruir al niño en su camino significó instruirlo en el contenido de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, de la enseñanza de los profetas, ¿tendrá eso exactamente el mismo significado para nosotros hoy? Y es importante, hermanos y hermanas, compartirlo por lo siguiente. En aquel momento, lo único fundamentalmente trascendente era la ley y los escritos que los israelitas respetaban, seguían y obedecían. Y no había, por decirlo de alguna manera, ninguna otra ley que se pudiese poner paralelamente a esa ley, que era la macro ley para el pueblo de Israel. Cuando hoy nosotros leemos un pasaje como ese, instruye al niño en su camino, en el camino correcto, como dice esta versión, este texto adquiere una importancia mayor que la sola importancia religiosa, como sí lo fue para Israel. Hoy para nosotros es quizás de una mayor trascendencia y, por qué no decirlo, de mayor complejidad. ¿Qué significa instruir a nuestros niños y jóvenes hoy en el camino correcto? Por un lado, como cristianos, obviamente para nosotros la Biblia es muy importante, que nos señala el camino, porque la Biblia nos dice que el camino es Jesucristo. Y entonces, obviamente, si estamos hablando de la instrucción de nuestros hijos en el camino de la vida, para nosotros inmediatamente a nosotros nos remite a Jesús de Nazaret como el ejemplo máximo del camino por excelencia. Sin embargo, hay un elemento también que es fundamental en este sentido, y es que hoy en día no solamente existe la Biblia como la única ley. Hoy nosotros, para instruir a nuestros hijos, necesitamos tomar en cuenta otros aspectos. Por ejemplo, las leyes diversas de nuestra nación, y que a veces esas leyes diversas de la nación no siempre son convergentes con las enseñanzas de la Biblia. Hay elementos de divergencia. Por otro lado,
Más allá de las leyes de nuestra nación, existe los derechos humanos, que son principios fundamentales de convivencia social que debemos de tener en cuenta también en la instrucción de nuestros hijos. Entonces, es vital que nosotros trabajemos muy fuertemente en hasta dónde debemos extender la instrucción de nuestros hijos. Para ellos, los israelitas, era como les decía, la ley. Y quiero leer otro pasaje bíblico en Deuteronomio 6, del 6 al 9, que dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Mire qué cosa más bonita. Precisamente porque era aquella ley macro de que les decía, para ellos esa instrucción tenía que estar por todo lado, tenía que ir penetrando paulatinamente en las nuevas generaciones para que aprendieran a amar a Dios y saber cómo comportarse en la vida, en virtud de que cuando esto fue dicho, estaban frente a la posibilidad de entrar a la tierra de Canaán, y ahí se iban a encontrar diferentes tipos de religiosidades con diferentes tipos de costumbres, y era fundamental para el pueblo tener claras sus propias convicciones. Ahora bien, como les decía antes, para nosotros es más complejo. Es mucho más complejo porque ahora los hijos no tenemos que enseñarlos a leer solamente la Biblia. Tenemos que enseñarlos a leer otros aspectos. Ellos tienen que ser buenos ciudadanos. Y para ser buenos ciudadanos, no solamente debemos descansar en la escuela o el colegio o la universidad, que ellos aprendan esos principios ciudadanos fundamentales para la convivencia social. No, debemos también preocuparnos por enseñarle a nuestros hijos en nuestras casas acerca de la ley de nuestra nación, de cuáles son sus aspectos fundamentales y cómo debemos cumplirlos. Por otro lado, bueno, ahora ya hay ciertos principios que son mundiales y que están por encima inclusive de las leyes de los países, que es como les decía, los aspectos que están relacionados con la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Esto hace que la formación de nuestros hijos se vuelva un poco más compleja. Hoy a los hijos les tenemos que enseñar a amar a Dios. Tenemos que enseñarles a cumplir con los mandamientos de Dios, nosotros como cristianos, pero también tenemos que enseñarles que muchas veces, aunque nos parezcan molestos los principios y las leyes de nuestra nación, para ser buenos ciudadanos, tenemos que aprenderlas también y cumplirlas. Y a nivel de las relaciones interpersonales con todos los seres humanos, es muy importante que enseñemos a nuestros hijos a respetar los derechos de los demás. Sea que nos guste o no nos guste, parte de esa instrucción para que nuestros hijos sean hombres y mujeres con salud emocional, con salud relacional en la sociedad, tenemos que enseñarles también eso. De manera que este diálogo con los hijos ya es un poco más complejo, no necesariamente está solamente en repetirles que se aprendan versículos de la Biblia. Estos tres elementos, que son la iglesia, las leyes de nuestro país y la Declaración de los Derechos Humanos, son un trípode fundamental que todo padre y madre de familia debe conocer para instruir adecuadamente a los hijos. ¿Cómo poder hacerlo? ¿Qué tantas cosas se tienen que aprender o memorizar? Quizás no se trata solamente de memorizar una cosa aquí y otra allá, sino conocer las cosas, conocerlas
y respetarlas. Pero muy particularmente a la hora de instruir a nuestros hijos tenemos que aprender a poner bajo sus pies una plataforma firme y fuerte que permita que ellos se puedan sostener en ella para posteriormente lanzarse al aprendizaje y práctica de los otros principios de que hemos conversado, de la Biblia, del Estado y del mundo entero en cuanto a las relaciones humanas. Y yo hoy quisiera proponer ese gran principio como plataforma, y es la enseñanza de Jesús. Jesús, precisamente porque conocía la complejidad de la ley y todos los pormenores de los diferentes aspectos de la ley, quiso hacer un gran resumen que permitiera que el ser humano entendiera cómo se podía vivir de una manera coherente en este mundo, en la sociedad, con los otros y las otras. Y esta ley de Jesús es la ley del amor. Jesús entendió que si nosotros aprendemos a amar, todas las demás cosas nos van a ser más fáciles de llevar adelante. Porque todas, no importa si son de carácter religioso, si son de carácter civil o si son de carácter social, si nosotros aprendemos a amar, todo eso va a tomar un sentido mayor, mejor y más práctico para nosotros, menos repelente a la hora de aprender esos grandes principios. Y Jesús enseñaba precisamente en Mateo 22, 37 al 40. Jesús decía, frente a la interacción con los religiosos de su tiempo, que constantemente le estaban cuestionando, como lo hemos dicho en otras oportunidades, Jesús dice que para él la ley y los profetas, o sea, todos esos principios que los israelitas respetaban, cumplían a veces, y eran los que enseñaban a los hijos, Jesús lo resume y dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos, dice Jesús. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hoy para nosotros pensar en la instrucción de nuestros hijos, para no darle demasiada complejidad a los pormenores de esa instrucción para nuestros hijos, el acto primero que tenemos que hacer como padres es enseñarles a amar. Porque el principio del amor va a detonar otros aspectos en la vida de ellos que les van a permitir una convivencia más sana en la sociedad. El amor va a hacer que nuestros hijos sean más altruistas, que sean personas llenas de fe y de esperanza. La ley del amor va a permitir que nuestros hijos tengan una actitud tolerante y bondadosa con las diferencias que tienen con los demás seres humanos. Esa ley del amor va a permitir que ellos sean solidarios en el servicio y esforzados en el trabajo. Por eso es que a veces no se trata solamente de aprender un montón de versículos bíblicos o toda la ley y los profetas, como hacían los judíos, de ponerlo en los postes de las casas, en la frente o en sus vestidos. Se trata de desarrollar el principio del amor y con él se desarrollan de una manera más natural todas las demás cosas que se requieren para la vida. Yo quisiera terminar con unas palabras de el gran psicólogo cristiano Paul Tournier, porque para Tournier desarrollar a los hijos significa desarrollarlos en plenitud. Significa permitir que nuestros hijos desarrollen también sus convicciones
y su vocación. Aunque él era un profesional cristiano, médico y psicólogo, para él la formación tenía que ser totalmente integral. Era la única manera de que el ser humano creciera espiritual, social y emocionalmente. Entonces, en uno de sus libros que se llama La medicina de la persona, Paul Tournier dice estas palabras: la convicción de la propia vocación, cualquiera que ésta sea, es un verdadero motor de la vida, que asegura el total desarrollo físico, el equilibrio psíquico y el gozo espiritual. O sea, vean qué cosa más interesante. Para este gran médico cristiano, la educación de los hijos es un elemento que abre un abanico de integralidad formativa. Porque él dice que lo que hay que desarrollar en los hijos es convicción y vocación. Es darles la oportunidad que se desarrollen, que profundicen en sus convicciones y que escojan una vocación, cualquiera que ésta sea, porque esa, según Paul Tournier, será el motor de sus vidas y lo que les permitirá no solamente un desarrollo físico, sino un desarrollo psíquico, y también remata con un gozo espiritual. No es tan fácil la experiencia de desarrollar a nuestros hijos. Ahora viene el día del niño, 9 de septiembre, y a veces pensamos, bueno, darles algún regalo. Démosle un regalo a nuestros hijos más grande. Enseñémosles a ser buenos cristianos, buenos ciudadanos y buenos seres humanos en términos generales. De esa manera se les van a abrir puertas para la vida. Y como padres nos vamos a sentir satisfechos de que nuestro trabajo no fue en vano. Que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a ser cada día mejores padres y mejores madres de familia. Y que nuestros hijos crezcan sabiendo que son hijos de seres humanos vulnerables, que tienen virtudes y defectos, pero que les enseñaron a vivir, que les dieron la oportunidad de aprender a vivir. Demos gracias al Señor. Gracias una vez más, oh Dios, por tu presencia en medio nuestro. Gracias por el precioso regalo de la vida. Gracias porque nos permites vivir en familia, quienes estamos viviendo en el marco de una familia. Gracias porque nos permite la experiencia maravillosa de ser padres y madres de familia, a quienes lo hemos podido ser. Y danos, Señor, la sabiduría para que eduquemos a nuestros hijos, no con una religiosidad fanática, sino con una espiritualidad abierta, fértil, honesta, que les permita también ser excelentes ciudadanos y mejores personas que aporten a la riqueza de este mundo. Señor, gracias, porque para nosotros tu sabiduría a la hora de educar a nuestros hijos es insoslayable, es fundamental. Lo pedimos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.